Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hablaremos sobre 7 blazers y chaquetas para toda la vida. ¿Qué blazers son? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de figuras? ¿Para qué lo puedes usar? Y esos blazers y chaquetas que toda mujer debe de tener en su armario porque son blazers que son básicos de armario. Es decir, chicas, las debemos de tener porque nos ayudan a vestir mejor y nos ayudan a vernos más elegantes. Ya sabemos, chicas, que algunos de estos blazers tienden a ser más estructurados, otros más formales y otros más informales. Y si quieres vestir más formal, pues quédate hasta el final porque te voy a enseñar todos los estilos que debes de tener dependiendo de tu figura y para qué te van a funcionar. Muchas gracias por seguirme en mis redes, gracias por su like y si te gusta el contenido de moda, bueno, quédate conmigo martes de belleza, jueves de moda y domingos de moda por el momento. Así que vamos a comenzar, chicas. Empecemos a hablar, chicas, sobre los blazers básicos para mujer. Estos blazers que los utilizamos para la oficina, en un conjunto, cuando utilizamos un coordinado y que nos sirven durante todo el año. Estos blazers tienden a ser estructurados, pero podemos tener dos estilos. Aquí depende un poco el estilo, la moda en la que nos encontremos y las preferencias de cada quien. Siempre aconsejo tener 3 colores. El más claro, que sería el blanco, que este lo podemos utilizar definitivamente durante todo el año. Por lo general yo siempre les digo tengan un traje blanco porque lo pueden utilizar como un coordinado o separarlo. Después tendríamos que tener uno que es beige, ya sea con el pantalón, es lo mejor, pero bueno, si no el puro blazer. Y aquí este tipo de blazer lo vas a poder utilizar todo el año, es una de las mejores inversiones. Y finalmente algún oscuro que puede ser negro, azul marino, en este caso yo les estoy enseñando este azul marino, pero si tienes uno negro, ideal. Te sirve para aspectos más formales y para en la noche cuando quieres un look más refinado, más sobrio, donde te veas más formal y más seria. Ahora en este caso, si se fijan, todos los modelos tienden a ser ligeramente oversized. Esto te queda perfecto si eres un poquito más alta de la media o de la media hacia arriba y cuando quieres tapar la cadera. Es decir, si eres caderoncita, este es un muy buen estilo y también favorece mucho a las chicas que tienen torso corto como yo. Es decir, esta parte corta y de pierna larga porque te compensa. Alargas tu parte alta que normalmente la tienes corta. Chicas, en el segundo lugar tenemos las chaquetas que son un poquito más cortas y entalladas. Lo corto depende de ustedes, depende de tu cuerpo, depende qué tan proporcionado tienes tus piernas con tu parte alta. Yo soy torso corto, entonces tan cortas pues no es mi mejor look, digamos. Sí las puedes utilizar y puedes hacer trucos, pero digamos que no es mi mejor look. Ahora, estas, si se fijan, tengo esta de Lily Silk y esta es de Shein, que son más entalladas. Esto es ideal si quieres hacer una falsa cintura, si quieres crear una cintura donde no hay tanta y que te vaya acorpando. Esto no tiene que ver tanto si eres gorda o delgada, quiere decir que quieres hacer esa cintura. Hay personas que son un poquito más anchitas y que necesitan crear esa cintura. Entonces, aquí estamos enfatizando un poquito la hombrera y adelgazando en la parte de la cintura porque es un poquito más entallada. Ideales también para las personas que son un poquito más bajitas y creo que debes de tener también, esto es tu preferencia, algún color básico y neutro como el azul marino, el negro, el beige, inclusive el gris, si es uno de tus colores preferidos, bueno, que los puedas utilizar todo el año y toda la vida. Mientras menos detalles mejor. Esta, por ejemplo, tiene pespuntes. No es algo trágico, pero la verdad es que si fuese lisa sería aún mejor. En un momento les voy a decir cuál es la chaqueta de moda o el blazer de moda. Si quieres refrescar tus básicos de moda o tu armario, ahorita te digo cuál es. Pero bueno, antes les voy a enseñar una que también es muy usable para salir. Y eso sería una chaqueta estilo blazer o chaqueta estilo piel,
que bueno, aquí el color tú lo decides, yo la tengo también en negra, pero puede ser en un color medio como un caqui, un camello, o te puedes ir por algo un poquito más moderno, que sería algo cruzado en uno de los colores en tendencia. Lo que puedes hacer es ir a tu armario y checar cuál es el tono que más utilizas. Tú te vas a colores más oscuros o te vas a colores más claros o te vas a neutro. Ahora, si quieres meter un color en tendencia, pues este es un buen color. Tenemos el color vino, el color de la temporada, o un bordeaux pudiese ser, o un tinto, que son colores de moda otoño-invierno 2024. Pero si lo quieres para toda la vida, pues yo te sugeriría o negra o camello. Son como los colores más utilizados en este tipo de blazers o chaquetas. Aquí depende un poquito también tu colorido, cómo quieres combinar y cómo crees que la puedes combinar más con lo que tú ya tienes, no con lo que vas a comprar, con lo que ya tienes. Hablemos ahora, chicas, de la chaqueta blazer en tendencia. Y bueno, obviamente tenía que ser una chaqueta de gamuza. Claro que sí. Bueno, esta la acabo de comprar, todavía está con etiquetas, que de todas maneras les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción para que puedan encontrar algo igual o similar. Lo más nuevo se los dejaré igual y lo que encuentre lo más similar. Y bueno, aquí lo que tratamos de hacer es también siempre refrescar el armario. Si ustedes tienen una chaqueta en gamuza o estilo gamuza, la realidad es que si la guardan, ahorita se está utilizando, ahorita es la chaqueta del momento, es la gamuza. Si ustedes la utilizan ahorita y la guardan unos años, probablemente vuelve a venir, no probablemente, más bien sí va a regresar. Y bueno, es una inversión que ustedes tienen que considerar dependiendo de lo que ustedes quieran gastar en esta chaqueta. Si vale la pena, pueden comprar algo de piel en estilo gamuza y si no, pueden comprar algo en un sintético si quieren probar a ver si les gusta y si quieren invertir. Bueno, aquí la estamos utilizando como va en tendencia. La tendencia de moda otoño-invierno 2024 son las chaquetas que tienen bolsos grandes, bolsos de parche, que tienen los botones forrados y en este tono que es dentro de los marrones, es un marrón medio, es el típico color de gamuza que a todo mundo le queda, que favorece a todos los tonos de piel y que va desde pieles morenas, blancas, todos los tonos de pieles. Y ojo, en este caso, como les digo, si eres de mediana a alta, las más largas se te van a ver genial. Ahora, si eres un poquito más bajita o te sientes como una mujer petite, pues las chaquetas un poquito más cortas. Van a estar vendiendo de todos los estilos porque es una de las tendencias más fuertes por ahora. Hablemos de una de las tendencias, ahora sí que de toda la vida. Si me sigues en mi canal, que me encantaría saber si me sigues desde hace mucho, desde que se llamaba Perlas, Tacones y Café, me encantaría que me lo pusieran aquí, chicas, porque eso quiere decir que llevan muchos años conmigo. Bueno, algunas de ustedes reconocerán este blazer estilo Chanel, porque lo tienen, porque lo compraron. Este es de Zara, tiene muchos años y claro, tiene el look oversized, pero la idea es que ustedes encuentren una chaqueta para toda la vida, una chaqueta de tweed, obviamente con inspiración Chanel. Si tienes un Chanel, eres de las afortunadas, y si no, una inspiración es perfecto. Creo que aquí ustedes la pueden conseguir en uno de los colores que más combinen con sus armarios. En algún momento les enseñé esta de Motif que me encanta y que es en un tono medio, tiene azules marinos perfectos para el invierno, pero también tiene blanco que es ideal desde la primavera hasta el invierno, es como una muy intermedio. Ustedes pueden encontrar la que mejor les quede y va a ser una chaqueta para toda la vida. Encuentren un fit, o sea, que les quede perfectamente bien, que por lo general no tengan que hacer reparaciones. Si hay que hacer reparaciones, háganle las justas y que tengan esta chaqueta para toda la vida. ¿Por qué? Porque la van a utilizar con jeans, con faldas, con pantalones, si tienen el coordinado perfecto, con un pantalón negro básico, van a ir a todos lados básicamente desde el trabajo hasta una fiesta con este tipo de blazers. Son blazers que hacen outfits casuales chic, outfits formales, como que viajan por todo el tipo de outfits que podemos crear en un guardarropa de toda la semana, es decir, como todas las salidas, inclusive fiestas,
Podemos hacer tanto con este look porque es un look de toda la vida, es como un look clásico y entra dentro de los básicos elegantes que toda mujer debe de tener. Chicas, si están pensando en outfits para Navidad, outfits para las posadas, outfits para qué será para las fiestas, outfits para Año Nuevo, outfits para la cena de trabajo o la comida de trabajo o la posada de trabajo, pues sí, necesitan un blazer o una chaqueta de fiesta. Aquí depende pues ustedes qué tan fiesteras son o para ustedes qué significa salir de fiesta. Creo que para todas las personas es algo diferente, pero también va a ser algo para toda la vida. Aquí estamos buscando algo un poquito más elevado, un blazer o una chaqueta que tenga algo más. Pudieran ser rayas, que es algo que se está utilizando mucho. Por ejemplo, esta tiene rayas y tiene brillos, es clásica, elegante para toda la vida. Las rayas, bueno, sabemos que es algo que vamos a utilizar toda la vida, durante todo el año, pero está ideal en blanco con negro porque pues blanco con negro toda la vida. También podemos ir por una de las tendencias que son los cuadros, que esta se los enseñé en mi último haul de Zara, que si quieren ver otro haul de Zara o de H&M, pónganmelo abajo, chicas, eso me hace saber qué tipo de contenido quieren ver. Bueno, esto es algo que está en tendencia, pero tampoco se sale tanto, pues es un cuadro que también lo pudiéramos ver en un desfile de Chanel, que es un clásico de toda la vida. Fíjense cómo podemos encontrar cuadros que son para toda la vida o rayas para toda la vida. Y bueno, si quieren algo ya edición fiesta, edición pues festiva, sería algo, por ejemplo, con aplicaciones, que fíjense bien, aunque esta chaqueta tenga este tipo de flores, es algo que es espectacularmente raro, que se puede ver bien durante mucho tiempo porque ya sale de lo normal en sí. Entonces, prendas que ya tienen diseño y que se ven vestidoras, las podemos utilizar verdaderamente muchos años porque en sí son diferentes, no es algo que pues que no se vaya a utilizar después. La verdad es que es lindísima y la puedes utilizar también perfectamente para un look mucho más festivo. Si tienes un vestido de noche y le quieres poner algo ligero arriba, pues pudieras utilizar esto. O si quisieras, por ejemplo, hacer que unos jeans se vean ultra chic, también le puedes agregar este tipo de chaquetas. La idea de esto es que cada quien ponga su personalidad en los básicos de toda la vida o en los blazers y chaquetas para toda la vida. Y chicas, finalmente necesitamos una chaqueta que se vea sport, que la podamos utilizar, por ejemplo, para ir a hacer ejercicio, algo estilo bomber, por ejemplo, que sería algo así, que es abrigador, que se ve bien desde con pants hasta con unos jeans y unos tenis. Obviamente es algo más informal. Si notan, es una chaqueta totalmente invernal y que la pueden combinar también cuando quieren hacer un outfit sport chic relajado. Ahora, también necesitan, por ejemplo, una chaqueta para salir cuando hace mucho frío, es decir, en estilo gamuza puede ser, pero que verdaderamente sea calientita, que les sirva para el invierno, que les sirva para una noche fría o que les sirva inclusive para ir a la montaña. Este sería, por ejemplo, un gran look para ir a la montaña con unos vaqueros, con denim, con un total look de mezclilla o de denim. O lo pudieran utilizar también aquí en la ciudad para ir, por ejemplo, a un concierto, que muchas veces me dicen, ¿qué me pongo para un concierto en invierno? Bueno, te puedes poner una chaqueta que sea verdaderamente abrigadora, que no necesites absolutamente más. Estos son los blazers para mujer, para toda la vida. Y también son los blazers en tendencia, son los blazers que ustedes van a poder utilizar prácticamente durante todo el año sin importar el clima, porque creo que son prendas o piezas que van desde la primavera-verano hasta el otoño-invierno. Si se fijan, los colores son muy equilibrados, chicas,
y también las figuras. Aquí lo que tienen que recordar es que tienen que imprimir o impregnar a estas prendas de su estilo y de su gusto para que cada pieza sea única y especial. Aunque sean básicos de armario, que se vuelvan prendas, que se vuelvan la tercer prenda y que las hagan lucir siempre arregladas, elegantes y, lo más importante, es con un estilo propio. Espero que les haya gustado este video, chicas. Pónganmelo aquí abajo en los comentarios, díganme qué tienen, qué utilizarían, qué no utilizarían, si la chaqueta de moda como esta que es la de gamuza, el blazer de gamuza, si lo van a utilizar, si no les gusta, si creen que es una buena forma de refrescar el armario, que creo que sí, y si no, estoy segura que tienen una por ahí guardada de hace unos añitos. Mil gracias, chicas, por haberse quedado hasta el final. Gracias por su cariño, su like, suscríbanse, les mando un beso y bueno, nos vemos en mi próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.